Hola Sunflowers, este es mi canal de YouTube, me llamo Steph y el día de hoy voy a hablar con ustedes de una experiencia que tuve de acoso con un compañero de la universidad. Cabe aclarar que les voy a ir platicando más o menos cómo pasó y cómo me fui dando cuenta de que efectivamente esto es otro tipo de acoso. Pero primero voy a presentarles el contexto. Pues él era mi compañero en la universidad. En mi segundo semestre ya no era mi bloque que tenía habitual, yo ya escogí mi materia. Y en la materia en la que lo conocí era una relacionada con psicología. Yo estudié diseño gráfico. En esa materia teníamos que hacer trabajo en equipo y ya los dos, Ignacio, voy a llamar a ese chico así para no dar nombres reales, Ignacio tenía 2 horas huecas al mismo tiempo que yo tenía horas huecas. Entonces empezamos como a platicar y tuvimos varias cosas en común. A los dos nos gusta la animación, a los dos nos gusta dibujar. Él no quería estudiar diseño gráfico al igual que yo. Él quería estudiar animación, pero money, no hay dinero. Entonces al final él y yo no estudiamos eso. Y eso teníamos como súper en común y nos empezamos a llevar bien y todo tranquilo. Pero había ocasiones en las que él era como muy entrometido. Por ejemplo, yo estaba dibujando con otra amiga que era amiga de mí en ese entonces, que también es ilustradora, que le vamos a decir Miranda. Y estaba dibujando con Miranda y de repente Ignacio se nos atraviesa y me empieza a criticar toda la anatomía de mi dibujo. Y yo ni siquiera se lo había pedido y me sentí muy incómoda con esa intromisión. O sea, no es como si yo lo hubiera publicado en un grupo de ilustradores para que, oigan, denme retroalimentación. No, estaba en una banca dibujando y quería desahogarme. Y muchas veces uno no le cuesta trabajo como soltar la mano y dibuja bien feo y luego ya poco a poco le va saliendo algo decente. Me pasa mucho a mí. Y me sentí muy incómoda porque Ignacio llegó bien machito y me empezó a decir, ok, ahorita estoy siendo despectiva quizás, pero llegó como bien rudo a decirme como de cómo me tenía que sentir yo, que yo me tenía que sentir mal por cómo estaba dibujando, que estaba muy mal y me sentí rara. Y le dije a Miranda, oye Miranda, ¿qué pedo? Y Miranda me dice, no, pues es que así es Ignacio. Ignacio se mete sin que uno le pregunte, pero es como un niño, tiene buenas intenciones, es muy tierno y es muy agradable. Y yo pues sí, ya lo he tratado, pero me molestó esto. Me dijo, todo tranquila, así es Ignacio. Y entonces ya después sigue teniendo como convivencia con Ignacio, más semestres, y Ignacio me presentó a su mejor amiga, que es otra ilustradora que casualmente es hermana de Miranda, que le vamos a decir Natalia. Y pues Natalia a primera instancia no me agradó porque siento que es como de esos ilustradores un poquito más pretenciosos, pero para Ignacio era la diosa completa. Entonces me imagino yo que parte del comportamiento y de la forma de cómo trata a la gente, Ignacio tiene que ver con que la persona con la que más convivía era Natalia. Y Natalia suele dibujar mucho regla 34 de su personaje. Pero, poniéndoles de nuevo en contexto, justamente por lo que mencionó la regla 34, es porque Ignacio solía mandarme regla 34 de mis caricaturas favoritas. Por ejemplo, me mandaba mucha regla 34 de Kim Possible. Yo en ese entonces, imaginen mi inocencia, yo no tenía ni idea de qué era la regla 34. Y cuando me dijo, sí, ¿sabes qué es la regla 34? Y se enteró que no sabía, se agarró de ahí y me empezó a enseñar un montón de porno, de Kim Possible, de Danny Phantom. Y me preguntaba hasta mis caricaturas de infancia como para mandármelo. Y me sentía muy incómoda, pero cada vez que yo le recalcaba, oye, ¿por qué me mandas eso? Eso es un poquito desagradable. Me daba a entender él que yo estaba mal. Porque me decía, ay, mal pensada, pues qué intenciones voy a tener de mandarte esto, nomás para reírnos. Pero yo me seguía sintiendo incómoda.
Y cada vez que yo mencionaba que eso me incomodaba, él insistía en que yo estaba mal por pensar mal con que él me mandara pornografía. Porque seamos honestos, la regla 34 es pornografía. Sí, más levecita, es cartoon, acá entre risa y risa, pero no deja de ser pornografía. Y si una persona no quiere que le mandes regla 34, no lo hagas. Es desagradable, no eres gracioso y no da risa. Entonces, ese tipo de situaciones hacía comentarios sobre mi cuerpo. Por ejemplo, subía de peso y me mencionaba como que ya tienes que empezar a correr, ¿no? Porque ya subiste de peso, ya estás más gordita. Y cabe recalcar que él no es delgado, ni tampoco es deportivo. O un día traía una playera que me gustaba mucho, que era negra y de tirantes de rayas. Me gustan mucho ese tipo de playeras. Y un día la llevaba a una clase que teníamos él y yo compartido. Y se acerca a mí y me susurra: oye, ¿te puedo ver los pechos? Yo que tú ya no me ponía esa playera. Me hizo sentir incómoda. Fue exageradamente desagradable que él se pusiera a fijarse. Y lo peor de todo es que en ese momento, el que él lo dijo, lo justifiqué. Y dije: oh, muchas gracias, Ignacio. Ya no lo voy a volver a usar. Tienes toda la razón. Y cuando le conté a mi mamá de lo que me había dicho Ignacio, mi mamá solamente hizo una cara como de desagrado. Y yo al principio no entendía por qué mi mamá había hecho esa cara. O sea, era Ignacio. Y ya después yo le llegué a presentar a mi novia. Y mi novia es médico. Y Ignacio le empezaba a hacer como preguntas como de: ¿y de qué tamaño es normal que sea el pene? Y a ver si no me desmonetiza. Bueno, no se monetizada. ¿De qué tamaño tiene que ser mi aparato reproductor? O le hacía preguntas súper sexuales. Y mi novia se notaba incómoda. Y afortunadamente ella se lo tomaba con humor y ya le contestaba como súper científicamente. Y ya nomás se quedaba así como de: ok. Y pues ya no le decía nada más. Pero si lo vemos real, o sea, ¿quién en su sano juicio hace ese tipo de preguntas? Pero pues para Ignacio y para todos los amigos alrededor de Ignacio es completamente normal que Ignacio se porte de esa forma. Ya después, como pasaba el tiempo y yo que veía a mi novia y mi novia me comentaba como de: oye, esto está medio raro, yo les llegué a comentar a las dos ilustradoras que son amigas de él también. Y las dos: no, es que entiende, no hay maldad en el corazón de Ignacio. Y había esa insistencia. Y a veces, días aislados, tenía que hacer como proyectos o salir o tenía clases junto con él. Y así, súper random, sabiendo él que tengo una relación de años, me decía: es que me gustas. Y yo así como de: sí, pero ¿sabes que me gusta? Sí, pero eso no quita que me gustes. Entonces yo no sabía cómo que contestar y me sentí incómoda. O por ejemplo, salíamos a comprar material al centro de la ciudad y yo era la única que cargaba paraguas. Entonces, pues de buena gente uno comparte su paraguas. Pero él hacía comentarios como de: ay, esto es tan nosotros, caminatas románticas bajo la lluvia. Y era súper incómodo. O sea, ahorita ya que lo mentalizo, es incómodo que haga ese tipo de comentarios, pero yo lo tomaba como: ay, Ignacio, eso es tan tú. O sea, yo llegué a ir a su casa porque Ignacio es foráneo y él tenía como su cuarto cerca de la universidad y yo llegaba a ir y ahí también me mostraba regla 34. O tenía yo que, o sea, y su ambiente de cuarto era desagradable. O sea, tenía su ropa sucia en el suelo, comida a medio comer, era desagradable, pero yo insistía: ay, es que Ignacio es como un niño. Y esa insistencia estaba en mi cabeza. Y Ignacio me hacía como comentarios medio romanticones, como lo de la caminata bajo la lluvia, y yo seguía justificando: es que Ignacio, yo soy el problema, Ignacio es un niño inocente, yo soy el problema por mal pensar sobre Ignacio. Y poco a poco
fui distorsionando yo esa realidad de que el problema estaba en mí por yo pensar mal. Y fui teniendo materias con mis compañeros y todos me preguntaban, ¿por qué te juntas con Ignacio? Es muy extraño y desagradable. No, es que comprendan, Ignacio es como un niño chiquito. Pero para ellos eso no era una justificación, para ellos simplemente Ignacio era alguien desagradable. Entonces me ponía a pensar, ¿por qué ellos piensan diferente de Ignacio? A lo mejor es porque les tienen celos, sí. ¿Por qué? Porque el grupo de amigos que había alrededor de Ignacio eran todos justificando sus acciones y todas las chicas que estaban alrededor de él eran justificando sus acciones, porque pobre Ignacio. Y si hacíamos y si yo llegaba a hacer como algún comentario de, oye, Ignacio hizo esto y esto fue extraño, inmediatamente había ese comentario de parte de las otras chicas que se juntaban con él. No, es que Ignacio es inocente, él no haría eso, él no piensa eso, tú no pienses así. Y finalmente yo dije, me voy a ir distanciando de Ignacio porque esto es desagradable y muy incómodo, no soportar estos comentarios. Pero llegué a hacer mi servicio social junto con Ignacio. ¿Por qué? Porque me le quise pegar a mi amiga Miranda, que es hermana de Natalia, que a su vez Natalia es amiga de Ignacio. Entonces no pude como tal distanciarme. Pero ya en el servicio social a fuerzas tenía que estar con él y a fuerzas Ignacio me volvió a hablar. Y yo en ese tiempo estaba como muy corta de dinero porque no estuve viviendo con mis padres en ese tiempo. Y Ignacio me daba 2 pesos que me hacían falta. Pero luego ya con el tiempo ya empecé a tener trabajo, dinero y ya no había problema. Y aprovechaba Ignacio que yo tenía dinero para que yo le pagara su comida completa. No era, ay, me faltan 2 pesos para mis papas. No, era, págame mis papas. Y luego te lo pago, y jamás me lo llegó a pagar. Pero en ese tiempo estaba como de, no, reflexiona. Ignacio está bien, tú estás mal. Pero cada vez era más y más incómodo. Y en realidad yo no puedo entender del todo cómo paso tras paso que decía, no, yo no voy a alejar de Ignacio, volví a caer en plan como de, no, es que yo estoy mal, Ignacio es el santo, Ignacio es el lindo, Ignacio es el bueno. Y no, Ignacio era muy desagradable. Una vez me pidió de favor de si mi papá lo podía mudar de lugar porque lo estaban corriendo de su cuarto. Y mi papá entre broma dijo, pues ¿por qué lo habrán corrido? Ha de ser muy desagradable ir con él. Y yo le dije a mi papá, no papá, no se lo sé. Y total, a Ignacio le llevamos a que se mudara. Y ya cuando acabamos mi papá dijo, no, pues que tengo hambre, vamos a un restaurante. Y se nos coló Ignacio. Pero dije, bueno, tiene derecho él a colarse y mi papá lo llevó al restaurante. Y en el restaurante, después de que había pedido su comida, frente a mi papá, se le ocurre pedirme dinero prestado para pagar lo que acaba de pedir. No llevaba dinero. Entonces mi papá, cuando vio la situación, literalmente le pagó la comida y Ignacio peor aún, se hizo pato cuando era necesario pagar. Cuando yo le dije, sí, yo te lo presto, y mi papá nomás escuchó, y a la hora de pagar, Ignacio se hizo pato, en plan como de, va a pagar ella. Y yo empecé a sacarle dinero y mi papá me dijo, ay, ¿cómo crees que tú vas a pagar? Y mi papá terminó pagando todo lo que comió, y Ignacio no comió poquito. Entonces, era un chantaje hasta con el 2 pesos que le debía, o con ese plan, o sea, ese día fue para mí el colmo, o sea, me sentí incómoda frente a mi papá porque a fin de cuentas él terminó pagando la comida de Ignacio. Así que ya había pasado un tiempo y yo ya estaba medio más o menos distanciada de Ignacio y yo ya procuraba no meter materias con él. Y yo compartía una materia con Natalia que compartía a su vez profesor con Ignacio. Pero hubo una discusión con el profesor nos quería enseñar algo que no estaba dentro del plan de estudio, pero a mí me llamaba la atención, pero a Natalia no, y sí a todo el grupo. Entonces al final el profesor se agüitó y poco profesional salió del salón, no nos siguió dando la clase a partir de ese día.
Y ese día yo fui al baño y vi que el profesor estaba llorando. Y volví al salón y le dije a Natalia, oye, creo que el profe está llorando. Creo que sí te pasaste por el tono que usaste. Y Natalia me dijo, ay, no le hagas caso al profesor, es redramático. Y así no le di importancia. Pero el maestro seguía sin darnos clase. Entonces me di cuenta que en el grupo de otro amigo, que en este caso vamos a decirle Chapatín, en la clase de Chapatín estaba también Ignacio. Pero yo estaba con Chapatín y prestando atención a la clase. Entonces un día el profesor me saca a mí la plática y me dice, no, pues es que ya no les puedo dar clase a ustedes, por lo que ya ves la situación que pasó. Y yo, no, pues sí, profe, pero sí me gustaría que sí nos enseñara clases aunque sean normales. Si no nos quiere enseñar eso, pues enséñenos. Y Ignacio escuchó. Y yo también bien mensa, si ya había tenido mis conflictos con Ignacio, ¿para qué le contesto? Pero Ignacio, ¿qué problema hubo? Ay, anda, te invito a comer y me cuentas todo. Entonces ya yo tranquila dije, no, pues ok, te cuento todo, vamos a comer. Y fuimos a un restaurante y yo le empecé a contar, no, pues que Natalia se intenció y le dijo, profe, no nos va a enseñar eso, no está dentro del plan. Y Ignacio fue así como de, no, pues qué mal plan, Y yo le dije, sí, pero no vayas a decirle a Natalia porque no quiero que Natalia piense que estoy hablando mal de ella, o sea, es tal cual lo que le dije a Natalia, se lo dije a Ignacio. Y Ignacio, sí, no te preocupes, yo no lo voy a decir. Y un día, así súper random, llega Miranda y me dice, hey, ¿qué andas hablando mal de mi hermana? ¿Por qué andas hablando mal de mi hermana? ¿Y por qué andas diciendo que hace llorar profesores? Y yo, caray, ¿cuándo dije eso? Entonces ya me senté, hablé con Miranda y le dije a Miranda, no, para nada, o sea, yo no hablé mal de tu hermana, o sea, solamente le conté a Ignacio la situación. Ignacio la exageró. Hay mucha más en esta historia, pero según mis cálculos creo que se nos está acabando un poquito el tiempo y a lo que yo veo del dibujo. Así que si les interesa una segunda parte de este story time y de cómo me libré de este acosador y cómo después de esta situación de que anduvo chismeándole a Natalia, yo le seguía hablando por otra situación, déjenme en los comentarios y pido likes, no sé, pero si veo sus likes me imagino yo que sí les ha de gustar. Así que muchas gracias, suscríbanse y mis redes sociales estarán en la descripción. Acabo de abrir un TikTok, así que bienvenidos son. Así que bye bye.